Gloria sea a Jesús. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Damos gloria a Dios, oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por la palabra que me has puesto en mi corazón, Señor, que se va a predicar aquí en el templo, Señor Jesús. Te pedimos la bendición, Señor, que todo sea para tu honra, que todo sea para tu gloria, Señor. Te bendecimos, te damos la gracia, Señor. Amén y amén. Podéis sentarse, hermano. Gloria sea a Jesús. Aleluya. Ya Juancito ya dijo, huye de las pasiones juveniles. Timoteo, ¿verdad? Vamos, hermanos, a ver un poquito. Este muchacho Timoteo era un muchacho. Él no era un viejo. Él, hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, andaba en su segundo viaje misionero, andaba Pablo, cuando pasó por una ciudad, y entonces allí estaba Timoteo. Entonces, lo que pasa es de que cuando Pablo pasó por esas regiones, él vio el interés que tenía este muchacho por las cosas de Dios. Y siempre en los cultos era el primero que llegaba y andaba haciendo todo, Timoteo. Y entonces Pablo se fijó que a él le agradaban las cosas de Dios. Pero el primero que se fijó que a él le agradaban las cosas era Dios. Aleluya. Porque el primero que se fija cuando uno hace algo para él, es él. Amén, aleluya. Entonces, y él cuando se agrada, él pone en los líderes, en el corazón de los líderes, pone que también le agrade a ellos. Y entonces este muchacho, hermano, era hijo de una señora que se llamaba Eunice. Y esta señora era judía, era hebrea, no era de cualquier raza, era hebrea. O sea, la mamá de Timoteo era hebrea, pero había un pequeño problema, que el papá de Timoteo era griego. Y ustedes saben de que había problema. ¿Por qué, hermanos? Había problema porque los griegos estaban en el lado de los gentiles. Y Pablo le andaba predicando. Por lo general, Pablo se metía a las sinagogas. Y entonces, cuando Pablo llegaba a una sinagoga, ¿quiénes estaban allí? Los judíos. Entonces, eran hebreos también los que estaban allí. Entonces, ¿qué pasaba? Que Timoteo era hijo de una hebrea, pero era hijo de un griego también. Y entonces allí tenía un problema Pablo, y él lo vio. Pablo, desde que se empezó a interesar por el muchacho, preguntó: ¿y de quién es hijo? De Eunice, le dije. Y vio que Eunice era una gran sierva de Dios también en la iglesia. Y también había una señora ahí un poquito más avanzada de edad, que era la abuela también de Timoteo, se llamaba Loida también. Y entonces Pablo dijo: no, dijo, este muchacho está bueno para el servicio de la obra de Dios. Entonces, y él se alegró, Pablo, cuando vio que ellas eran hebreas, que eran judías. Pero cuando les preguntó: ¿y quién es el papá? Es un griego, le dije. Ay, no, Pablo. Pero bueno, Pablo oró a Dios, y entonces en ese viaje misionero se encontró a este muchacho. Y ahora él lo agarró para la obra, pero antes lo tuvo que circuncidar. Fíjese, le aplicó la circuncisión, porque Pablo, el apóstol Pablo, por lo general cuando llegaba a la sinagoga ya conocían a Timoteo, ya lo conocían, que su mamá era judía, pero que su padre era un griego. Entonces no lo iban a aceptar, porque así era el judaísmo, y así es el judaísmo. Usted, como centroamericano, como americano, aunque sea, usted se le acerca a un judío y él puede hablar con usted, habla con usted y todo,
Pero ya en las cosas de religión, olvídese. Él lo aparta a usted, él está en su sinagoga y allí él tiene a Jehová Dios de los ejércitos, su Dios, y no se puede contaminar con los gentiles. Todavía hay mucho judaísmo que todavía siguen con esas enseñanzas, aunque algunos ya son mesiánicos. Entonces los mesiánicos son los que han creído en Jesucristo, y entonces esos sí abren un poquito más la puerta para los gentiles, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo fue bien clarito y les dijo: me voy a los gentiles a predicarles el evangelio. Entonces cuando Pablo llegó ahí, pues agarró a Timoteo, y entonces ya vamos a ver que ya vieron lo que escribió ahí. Le escribió a Timoteo, Pablo le dice ahí en 2 de Timoteo, en el 2:22, huye de las pasiones juveniles. El primer consejo que le dio: huye de las pasiones juveniles. Y eso para todos, y más para los jóvenes, porque el joven se debe conservar. El joven que le quiere servir a Dios debe conservar su pureza para servirle a Dios bien. Por lo menos en el tiempo de su juventud, es que uno se enamora del Señor y uno quiere estar solo allí, quiere ir a la vigilia y quiere cantar alabanza y quiere hacer todo uno. Y mándame a mí, pastor, y ya que vaya lejos, no importa, yo voy. Entonces, no es que esté emocionado uno. Lo que pasa es que hay un ardiente amor por la obra de Dios en el corazón. Y entonces Timoteo lo demostró, que él quería servirle a Dios, y Pablo, hermanos, lo circuncidó y se lo llevó para que continuara él en la obra de Dios. Y era dispuesto, mire hermano, tenía disposición. El muchacho tenía disposición, porque usted cree que es fácil que a un muchacho que está con su mamá y con su papá todavía le diga: mira, te vas a querer ir conmigo a las misiones. Pablo no andaba en carro, pues Pablo andaba caminando. Qué bonito hubiera sido que hubiera andado un 4x4, ¿va? Sí. Y agarrar allí, poner la cuarta o la segunda en las puertas. Entonces, pero no, él andaba a pie. Y le dijo: mira, le dijo, y si aquí es de caminar, le dijo, que vamos a tener que ir a partes que no conocemos y no sabemos cómo nos va a ir. Pero Timoteo le dijo: no, yo quiero ir, yo quiero servirle a Dios. Y se le pegó a Pablo. Entonces, una de las primeras partes que ellos visitaron fue en Filipos, donde está la iglesia de los filipenses, ¿verdad? Pero allí le armaron un relajo al apóstol Pablo ahí. Entonces, ¿qué le pasó? Que dice que andaba Pablo y Silas, ¿verdad? Que andaban predicando. Y entonces hubo un alboroto, y entonces, ¿qué hicieron con ellos? Los agarraron y se los llevaron a la prisión. Y entonces ya en la prisión, eso fue lo primero que Timoteo vio. Está fuerte esto, dijo Timoteo. Entonces se los llevaron a la prisión, y qué bonito, ¿verdad? Que hubiera sido que estos andan predicando el evangelio, y hay que considerarlo, ¿verdad? Métanos a la prisión, pero me los tienen allí, me les dan tortillas calentitas allí, frijolitos fritos. Nada, hermano, dice que los metieron allá a lo más oscuro, donde estaba el último. Allá dice que los encadenaron y con un cepo les pusieron en los pies, y ahí los tenían. Pero dice que a medianoche, dice que los demás presos que estaban allí les oía: yo tengo un amigo que me ama. Aleluya. Cantando alabanzas, hermano. Gloria sea a Jesús. Aquellos hombres llenos del poder de Dios, poder de Dios. Y entonces, hermanos, pasa de que dice que hubo un terremoto, dice. Yo creo que lo que llegaron fueron unos ángeles allí, pues. Porque cuando llegan los ángeles del Señor a un lugar, no, hombre, la tierra tiembla también. Sodoma y Gomorra fueron consumidos cuando aparecieron los ángeles. Entonces, hermanos, lo que pasó fue que
Dice que las celdas se abrieron y que las cadenas de los presos se quitaron y a ellos quedaron libres completamente. ¿Y qué pasó? Y Pablo estaba allí y después de lo que había pasado, salió el carcelero que se quería hasta quitar la vida, porque pensaba que todos se le habían ido. Y entonces Pablo le dijo, no te hagas daño, le dijo, todos estamos aquí, tranquilos, no pasa nada. Y entonces, pero vea también lo que vio Timoteo, porque Timoteo fue de los primeros que se dieron cuenta de que Dios es poderoso, hermano. No, dijo Timoteo, yo le estoy sirviendo a un Dios de poder. Eso que ha sucedido todavía se predica. O sea, que en la historia que esas cadenas que le habían puesto fueron quebradas. Los barrotes fueron quebrados, candados, cadenas, todo. Se abrieron las puertas de la cárcel. Y eso quedó aquí escrito en las Escrituras. Y nosotros nos gozamos, ¿verdad? ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Yo le doy la gloria a Dios, porque Dios es bueno. Porque aunque nosotros no lo vimos y no lo vivimos, pero creemos que así pasó. Por eso a nosotros nos dicen que somos los creyentes. Usted sabe que la Iglesia Católica se agarró las Escrituras y las tenía escondidas, porque ellos no fueron los primeros que comenzaron. Acuérdense que la Iglesia, bueno, empezando a difundir el cristianismo, el fundador fue Jesucristo. Desde que él comenzó a andar por las ciudades, en Jerusalén, donde iba a Samaria, entonces él comenzó a predicar el Evangelio y él fue el fundador de este Evangelio que nosotros ahora escuchamos y predicamos a veces también. Y entonces Jesús, el Hijo de Dios, él fue el que nos ha dejado este gran legado, hermano, y de que ahora se predica en su nombre la palabra de la salvación. Pero entonces, hermano, ¿qué pasó con Timoteo? No, pues que Timoteo, él dijo, no, pues lo que yo quiero es que un día yo, así como he visto a Pablo que predica la palabra de Dios, pues yo quiero predicar la palabra de Dios. Fue un anhelo de Timoteo. Y quiero decirles, hermanos, de que Timoteo llegó a ser pastor en una iglesia, y fue en la iglesia de Éfeso. Allí fue pastor Timoteo. Y por eso Pablo, cuando le escribía cartas todavía, porque él era un joven, todavía le escribió así como esas palabras que leyó Juancito en 2 Timoteo, en el 2:22 le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando una pasión se mete en la vida de un joven, es terrible, hermano. Mire, yo vivía en un pueblo, pero tuve una novia que vivía en el campo, lejos. Y entonces, y yo me enamoré de la novia, decía yo, muchachito yo, ¿verdad? Y decía caminar, mire, yo por la calle sola me iba caminando, bajaba el potrero y me metía a los guayabales, me comía una guayaba, arrancando hojas de jocote, y llegaba hasta allá, y ni caso me hacía, hermano. Y entonces, hermano, porque uno siente una pasión. Y uno no le importa que esté tarde, oscuro, de noche, uno va y imagínese ya ahora un joven que se entrega la vida para servirle a Dios, también siente un anhelo más fuerte. Porque Dios se lo pone en su corazón. Imagínese el pastor ahora en la iglesia, predicándonos aquí la palabra de Dios. Pero el pastor ha pasado desde su juventud, ¿verdad, pastor? Bajado de rodillas, llorando en el altar de Dios, ayunando, haciendo vigilia,
haciendo sacrificio. Y ahora Dios lo ha puesto porque él le ha servido a Dios. Y ahora Dios le dice, ahora vas a predicar más, así como estaba el anhelo de tu corazón. Y así hace Dios, hermano. Joven, mira, si tú tienes un anhelo en tu corazón y Dios te lo ha puesto, no desmayes, no desistas, sigue, persevera, ten fe, ten amor. ¿Qué dijo allí en Timoteo? Dice, ten fe, sigue el amor, la paz, la esperanza, no desmayes. Porque hermano, porque eso es que Dios pone en el corazón de los que le quieren servir. Ahora, hermano, mire qué bonito esto. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. Que ninguno tenga en poco la juventud. Nadie debe tener en poco la juventud. Cuando hay un joven que le quiere servir a Dios, no que tiene 20 años de estar en el Evangelio, dice, hombre, si potillo, no, hombre, no tenga en poco la juventud de ese muchachito, porque ese muchachito puede ser un gran obrero de Dios. Mejor ore por él, mejor arrodíllese en el altar de Dios y dígale, Señor, use ese joven que quiere servirte. Dígale al Señor, usa esa muchachita que quiere cantar las alabanzas, dale habilidad en sus manos para que toque los instrumentos, ore por ellos. Eso es sano y saludable para nosotros los creyentes. Como dice el pastor, para los jóvenes maduros. Dice, hermano, que sea ejemplo a los creyentes en palabra, dice. En palabra. ¿Qué será, hermano? En palabra. En las escrituras, ¿verdad? Quiere decir en las escrituras. Quiere decir que el joven tiene que dedicarse, tiene que leer. No se atengan, jóvenes. Usted agarre Génesis, y si no lo entienda, vuélvalo a leer. Y si no lo entiende, vuélvalo a leer. Amén. Y dígale a Dios, Señor, yo quiero entender Génesis. El principio, ¿por qué la creación? ¿Por qué Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio? Si Moisés fue después de Abraham. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dame el por qué, yo quiero entender. Porque han pasado cosas así. Y Dios, que es omnipotente, omnisciente, pues Él le va a dar la sabiduría para que usted entienda. Pero no se descuide, porque dice que hay que ser ejemplo a los creyentes. Un joven tiene que ser un ejemplo también para los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando el que ya pasó un tiempo en el Evangelio y se fija y dice, dice, este muchacho, yo todavía me porto mal y este muchacho me está dando un ejemplo y me está dando una clase, es un catedrático mío, porque aunque ustedes no lo crean, todos ven a los jóvenes, a ver si el joven comete un pecado de esos que se ven, para ponerle la vara a eso. Pero ustedes, hermanitos, ustedes no se descuiden, ustedes agarran las escrituras y lean Mateo y Marcos, Lucas, el Apocalipsis, todo, lean todo. La primera vez que yo me hice creyente, yo no agarré Biblia, yo no soy creyente, dije, yo no voy a la iglesia ni nada. Y yo trabajando con un doctor que él era abogado, entonces yo le ayudaba a las cosas de escritura y de divorcio y de todas las cosas. Entonces él, ¿sabe qué me dijo? Mira, Alfredo, me dijo, vení para acá, me dijo, como vos me vas a estar ayudando, pero quiero que hagas algo, abrí esa caja que está ahí, me dijo, y yo la abrí, y había una gran Biblia así, me dijo, esa Biblia quiero que la leas, me dijo. Si querés trabajar conmigo, que ya era creyente yo, pero nunca había ido a una iglesia. Yo acepté estando en la secundaria, pero yo nunca había ido a una iglesia. Y ese hombre me dijo, abre esa caja y saca la Biblia que está ahí, esa es tuya, me dijo, pero quiero que la leas. Era una tonso así, mi tamaño, la tonso, nuevecita, empacadita, todo. Y yo dije,
qué raro que este doctor me dio una Biblia, dije yo así, nunca la había leído yo la Biblia. Entonces la agarré yo, fui y la guardé en una caja, la metí con libros y allí la dejé encerrada. Entonces, más adelantito, otro doctor que también era del mismo despacho, me dijo, Alfredo, vení, me dijo, ¿tenés Biblia? Sí, me regalaron una. ¿Y por qué? Y yo nunca te he visto la Biblia, me dijo. Entonces, sí, pero sí, tengo una, le digo, vení, me dijo, agarra esa Biblia que está ahí, era una Scofield de estudio, una chula la Biblia Scofield de estudio, dobrada, todo. Dije yo, no, dije yo, quizás Dios quiere que yo lea, dije yo así. Y yo fui a sacar la Biblia Thompson, mi hermano, del empaque de la caja, y agarré el Scofield. Y desde ahí, mire, empecé a leer, leía las dos Biblias, desde Génesis, no entendía nada, créanme. Yo no entendía nada, solo que yo la leía, y cada vez que leía la Biblia yo tenía sueños. Empecé a tener sueños yo. Entonces yo me interesé que por qué cuando uno lee la Biblia uno sueña. Y créanme lo que es cierto, hermano. Póngase a leer la Biblia y póngase a orar. Y entonces dígale al Señor, Señor, yo quiero que me revele esto, Señor, quiero que me des una revelación. Y Dios, hermano, le va a dar revelaciones. Pero hágalo. Y créame lo que Dios no es como nosotros, que a nosotros nos dicen, mira, regálame un par de zapatos. Tiene como 20 pares de zapatos uno, pero dice, pero es que eso me gusta, dicen. Y dice a buscar los que no le gustan y los que ya no sirven, para ver si se los da todavía. Y Dios no es así, hermano. No es que Dios, cuando nosotros le pedimos algo, Él lo mejor nos da Dios a nosotros. Siempre nos da lo mejor. Gloria a Dios. Así es Dios, hermano. Entonces, sé ejemplo en palabras, o sea, en las escrituras. Si quiere buscar una cita bíblica, 1 Timoteo 4, versículo 15, ahí va a encontrar que sea ejemplo también dominando las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. 4:15. Amén. Amén. Aleluya. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que se ocupe en las cosas del Señor, que no ande vagando mucho, que no ande pensando mucho en los desórdenes, y que se comporte como un caballero y que siga las enseñanzas que el apóstol Pablo le estaba escribiendo. Y en una de esas es que él le dice de que él tiene que ser un ejemplo a todos los creyentes. Entonces, también le dice en conducta también. En conducta es que, digamos que se hacen los grupos de jóvenes y entonces lo que pasa es que cuando está joven quiere contar chistes y chistes rojos, como dicen. Yo no sé, ya no me acuerdo de ninguno yo. Y entonces y ahí dicen malas palabras y cosas. Créanme lo que uno cuando está joven, yo no entiendo, porque cuando uno está joven le gusta ser malcriado a uno, le gusta decir malas palabras. Y yo cuando yo acepté al Señor, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser malcriado ya, le dije. De verdad, yo no quiero ser malcriado, le dije. Y que se me olvidaron las malas palabras. Así de la nada se me olvidaron las malas palabras y era malcriado, porque tenía solo amigos malcriados, era. Y entonces, yo después yo decía, qué bonito, decía yo, que yo ya no digo malas palabras, decía, yo solo me admiraba. Entonces dice que también el joven debe ser también ejemplo en conducta. Mire, el testimonio, tiene que tener buen testimonio. Porque miren, si por allá, no, si es jovencita, si que canta en el coro, allá la vimos abrazar en una esquina con un muchacho, ¿verdad que no se oye bien?
tienes que cuidar tu testimonio. Amén. Gloria a Dios. Porque no, si que el hermanito, no, si el muchachito ahí, si eres el que toca ahí, todos los instrumentos los toca el muchacho, pero viera que novio es ahí, no se le escapa ninguna. Bueno, en el mundo para ellos, ¿verdad? Tal vez puede ser bien, pero para la iglesia no. Amén. Tú Aleluya. tienes que cuidarte, muchacho, muchacha, tienes que cuidarte Aleluya. tu vida, tu testimonio. Si quieres servirle en la obra de Dios, desde jovencito tienes que guardarte, tienes que cuidar tu testimonio. Yo ya cuando empecé a ir a la iglesia, dejé de andar de novio. Yo, no, esto ya no, dije yo. No, es que yo era como todo, hermano. Cambio. Pero no, ya cuando llegué a la iglesia, no, mire, yo pasé 7 años en la iglesia, metido ahí, orando, ayunando, vigilando, que me decía que vamos a tal parte, vamos, porque cuando uno está joven es bonito, porque no le duelen las manos, no le duelen los pies, no siente ningún dolor, no tiene ninguna pena, si no come no le importa, está joven uno, y uno, pues uno hace cualquier cosa, y si es para Dios, lo hace con más ganas todavía. Aleluya. Hermanos, y eso pues, es que por eso es que un joven tiene que guardarse, tiene que cuidarse. Yo les estaba diciendo que yo, cuando empecé a ir a la iglesia, pasé 7 años que no tenía novia ya, y dije yo, qué raro, dije yo, desde que vine a la iglesia, dejé de ser novio, dije yo así. Y resulta que después cuando me fijé en alguien, me fijo en la hija del pastor y era lo que no quería yo. Mire, créame lo que yo decía. Decía yo ya, porque ya me estaba creciendo, ¿verdad? Y yo decía, si me enamoro en la iglesia, de la única que no me voy a enamorar son de las hijas del pastor, decía yo, porque ese señor yo le tengo miedo, decía. Y hermano, y va y cómo son las cosas, ¿verdad? Que Dios me reveló la mujer con la que yo me casé. Todavía estoy con ella. O sea, era de Dios. Si quiere ella que me deje, yo no la voy a dejar. Gloria sea a Dios. Dice, también tienes que ser ejemplo en amor. ¿Cómo dice Romanos 12? Ahí me parece. Romanos 12:9. El que lo tenga primero que me lo lea, por favor. Romanos 12:9. Que se ponga de pie y que lo lea. Pastor, gloria a Dios. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Oiga, tiene que ser, gracias pastor, tiene que ser ejemplo en amor, pero dice, ¿cómo dice? Sin fingimiento. Amén. No así, ¿verdad? Como algunos que, hermano, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y el hermano que dice, hermano, me cae mal. No. Quisiera que se fuera de la iglesia, que no esté aquí ya. Ay, Dios mío. Ojalá que se vaya, ojalá que le pase algo y que se vaya. Hay en esta iglesia no hay. Todos son bien amorosos. Aleluya. Pero hay iglesias, hermanos, que los hermanos que están ahí mismos sentados, ay, otra vez lo van a pasar a recoger la ofrenda. Otra vez va a predicar. O sea, el amor sea sin fingimiento. Amén. En un joven, la sinceridad es bien bonita, se ve elegante, el joven sincero. Aleluya. El joven mentiroso no se ve bien. Pero el sincero, ustedes en las oraciones que hacen los jóvenes aquí. Yo más que todo vengo cuando así que me gusta venir a orar los martes, porque cuando oigo a los jóvenes que oran, ay Señor, muchas gracias Señor por los alimentos, muchas gracias por mi papá, muchas gracias por mi mamá, por mis hermanitos, Señor, porque me han dado comida, porque me han... Son unas oraciones tan lindas, hermanos, tan sinceras y tan... Aleluya. Que a uno ya, aunque esté, como dice el pastor, a veces cansado, porque todos tenemos que hacer, porque si no, no vamos a poder vivir, a peor en Estados Unidos.
Aquí usted se queda sin algo, que tiene que hacer algo para que sobreviva. Y si no, no va a sobrevivir. Aquí no me va a decir alguien que no, que sí. Bueno, tal vez el que es empresario, mini empresario, que tiene su propio negocio ahí, por ahí. Pero eso que va a ir a un trabajito así que gane $20 la hora, no le alcanza. Tienen que trabajar los dos para que todo. No, que ahora la renta no. ¿Cuánto pagan de renta? 1.800, 1.700, y para ganarse 1.700 para todo el mes trabajando. Es duro. Entonces, el joven debe ser ejemplo en amor, hermanos, sin fingimiento. Dice que aborrezca lo malo. No, lo malo aborrece lo malo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que es pecado es malo. Amén. Todo pecado es malo. Entonces hay que aborrecer todo lo que es malo. Hay que apartarse de la contaminación. La contaminación arruina al joven, pero un joven con pureza es lindo. Delante de los ojos de los hermanos y delante de los ojos de Dios. Dice en espíritu, ejemplo en espíritu. Vamos a ver qué dice en el 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, hay espíritus de engaño, hay espíritus de demonios. Pero el joven dice que tiene que ser ejemplo en espíritu también. O sea, en el espíritu, en las cosas de Dios. En el espíritu de la palabra de Dios. Él tiene que ser ejemplo. No contaminándose con el engaño. Por ejemplo, si tú eres mentiroso o mentirosa, jovencito, o joven, o el que sea, entonces te estás engañando a ti mismo. Uno se está engañando a sí mismo. Pero el joven tiene que apartarse de los espíritus así. Hay cantidades de espíritus, vea, malos. ¿Verdad que de la fornicación, del adulterio, y ¿qué tiene? Pues no, que te tiene demonios, le digo, tiene un puño de demonios. ¿Y para dónde se querían ir los demonios? Para el gato del cerdo, que estaba allá, era un puño de demonios. Entonces dice que hay espíritus malos en los aires. Hay espíritus malos. Entonces el joven que, Señor Jesús, cúbreme con tu sangre, Señor. Todos debemos decir, Señor, cúbreme con tu sangre, Señor. Aleluya. Que tu sangre me guarde, Señor. Y que sigamos el amor sin fingimiento, ¿verdad? Todos, hermano, sin fingir. No, hermano, si usted le da un Dios le bendiga al hermano, ¿verdad? Que es lo que todos nos merecemos, ¿verdad? Como hermanitos, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermanita. Dios lo bendiga, hermano. Hágalo con su amor, sincero, sin malicia, sin hipocresía. Así, hermano. Eso es lindo. Yo le doy la mano a cualquiera que se dice que es hermano creyente, yo le doy la mano, porque yo nunca he tenido, digamos, como una malicia de decir, le voy a dar la mano a la hermana, porque no, hermano. Las cosas del Señor son del Señor. ¿Sabe cómo hacía la iglesia primitiva? Con ósculo santo, les decía Pablo. Era menos mal pensada que nosotros, la iglesia primitiva. Ellos se daban besos, los hombres, hermano. Los hombres se daban besos. Era santo. Era un beso santo, hermano. Estaban dispuestos a morir por el Señor. Ejemplo a los creyentes en fe. 5:10. Vamos a ver. Que tenga testimonio de buenas obras. Si hay fe.
si es de fe, hermano, que sea el ejemplo de los grandes hombres de la fe, que tienen un testimonio intachable, como Abel, que todavía dice que su sangre da testimonio, dice, de él, por sus buenas obras que él hacía. Por las obras, hermanos, de aquellos grandes hombres que dieron su vida por el amor de la causa de Dios, que pelearon grandes batallas por el amor del Señor. Entonces el joven tiene que impregnarse de la fe de Dios. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. ¿Verdad? Ahí tiene que el joven que llenarse de todas estas palabras que le ha dicho Pablo y de pureza, dice. En el 5:22 dice, de pureza, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. O sea, quiere decir que si a usted lo quieren involucrar así en cosas de que, mira, que que el otro, no le haga caso. No se contamine, no contamine su vida con las cosas que no le agradan a Dios. Consérvese puro, dice. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, hermanos, que el apóstol Pablo es un consejo que dio para los jóvenes, para los adultos, para todos, ¿verdad? Y que creo que a todos nos va bien someternos a la palabra de Dios, así como estos muchachos que yo siempre usaba a los muchachos. Está temprano, ya como en una hora terminamos. Gloria a Dios. Miren, habían 3 muchachos. Estos muchachos habían dispuesto su corazón para Dios. Uno se llamaba Daniel, otro se llamaba Ananías, otro se llamaba Misael y el otro se llamaba Azarías. ¿Quiénes han oído de Azarías? De Ananías, de Misael. Estos muchachos, hermanos, se dispusieron para el servicio de Dios, pero habían llegado cautivos a Babilonia. Y entonces allí en Babilonia, hermanos, los llamaron y dijeron que escogieran unos jóvenes que fueran simpáticos, que no tuvieran tacha, que fueran inteligentes. Y entonces los escogieron no para el servicio de la obra de Dios, los escogieron para que le sirvieran al rey. Entonces, hermano, mire, fíjese lo que le voy a decir. Daniel quiere decir justicia de Dios. Ananías quiere decir Yahvé es piadoso. Fíjese los nombres que ellos tenían. Misael, ¿quién como Dios? Aleluya. Azarías, Yahvé ha ayudado. Y el rey vino y dijo, que esto ya no se van a llamar así. Uno se va a llamar Belsasar, dijo, el otro se va a llamar Sadrach y el otro Mesach y Abednego. Ahora sí ya todos los conocieron quiénes son. Ellos nacieron allá, eran hebreos, porque así le dijeron, traigan de los hebreos. Eran unos muchachitos, jóvenes ellos. Entonces vino el rey y le dijo, vaya, Daniel, vos te vas a llamar Belsasar, le dijo. Y el dije, el nombre más feo le puso Belsasar. Y entonces, y Belsasar quiere decir que Bel proteja al rey. Bel era el demonio. Fíjense qué nombre más feo le puso. Después de decir Daniel, después de decir Daniel, justicia de Dios, vino y le puso el nombre Belsasar, que quiere decir que Bel proteja al rey. Mire qué es lo cómo Satanás se quiere aprovechar de los jóvenes. No, si tú tienes un anhelo para Dios
Si tú le quieres servir a Dios, créelo que Satanás te va a perseguir y te va a querer botar de la obra. Aleluya. Ronaldo, tienes que pararte firme, mi hermano. Está jovencito Ronaldo para que le sirva a Dios en la obra. Hay que orar por Ronaldo todos. Y de manera a Ronaldo que quiere servir a la obra de Dios. Hay muchos aquí que tienen anhelo de servirle a Dios. Oremos por los que quieren servirle a Dios, hermano. No se molesten, no se enojen por los que quieren servirle a Dios. Ore por ellos, dígale, Señor, ábrele una puerta de bendición a mi hermano, Señor. Úsalo en tu obra, úsalo para la obra que tú quieres hacer con él. Y Dios lo va a bendecir más a usted también cuando haga eso. Mire, dice que a Ananías, a Ananías le puso Sadrach. Sadrach quiere decir revelación del sol. Es que ellos creían en todo, puño de dioses. Revelación del sol. Fíjese, el nombre de él no tenía nada que ver con eso. Ananías dice que era Yahvé, es piadoso, era su nombre. El demonio va a querer cambiar los planes que Dios tenga contigo, pero tú no desmayes. Órale a Dios, dile que te use como Él quiere y no hagas caso. Aférrate a la palabra de Dios, úsala con buen testimonio, con poder y hazlo con amor para Dios. Este mensaje dice que el que es de Acú, eran dioses que ellos tenían. Y él le cambió todos los nombres, mire, y a este le puso Abednego, que quiere decir siervo de Nebo, Dios que guía las escrituras. Allí estaba lleno de dioses, Babilonia. Tenían dioses por todos lados. Nebo era uno de los dioses más conocidos que ellos tenían, era una divinidad que ellos tenían. Pero si vemos aquí en esto que ha pasado aquí, hermano, el diablo siempre va a querer cambiar los planes que Dios tiene para tu vida. No dejes que nadie intervenga en lo que tú sientes por el amor de Dios. Dale tu vida, dale tu corazón a Dios. Ya ustedes ya saben que estos muchachos fueron puestos a prueba en el horno de fuego, salieron victoriosos, el poderoso caminaba con ellos. Y así es de que, hermanos, vamos a leer todos juntos. Primera de Timoteo, capítulo 6, abra su Biblia. Vaya al versículo 11 y vamos a leer el versículo 11 y 12, todos vamos a leerlo. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Dice esta palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Veámoslo juntos, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que Dios nos bendiga, hermano.